Hola, buenos días. Ya es jueves 7 de octubre. La iniquidad de los amalecitas o de los amorreos es el título de nuestra lección del día de hoy. Y al iniciar quisiéramos invitarte a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de un día más. Gracias porque nos da el aire para respirar. Gracias porque nos tiene con bien. Al estudiar, Señor, ahora le pedimos que usted nos dé sabiduría y entendimiento. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 6 años alguien me contaba su historia y decía que iban a ofrecerle estudios y él no quería, iban a visitarles y él no quería. Se escondía, siempre se escondía. Y un día jueves, recuerdo que me dijo que como a las 4 de la tarde él iba hacia la tienda y tuvo un accidente donde el carro quedó inservible y solo le habían quedado algunos golpes en la cara por la bolsa de aire. La gente que pasaba por ahí pensaba que esa persona había muerto porque el carro había quedado inservible. Y luego al otro día tuvo otro accidente, al otro día tuvo otro accidente. Y aún así él no quería nada con Dios. Pasó el tiempo, un año, empezó a enfermarse, tuvo que ir al hospital a cirugía. Después, 8 meses, tuvo que ir otra vez a su cirugía. Después tuvo tantos problemas en su familia que ya no hallaba qué hacer. Entonces fue que aceptó a Cristo. Dice nuestra lección, la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, revelará que estamos sujetos a Jesucristo. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, vaciará el alma suficiente. En Deuteronomio 2 y Deuteronomio 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos. Con la bendición de Dios, cuando fueron fieles, Dios le dio la victoria incluso sobre los gigantes. Y lo podemos mirar ahí en Deuteronomio 2:11. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. En Deuteronomio 2:20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sansomeus. Y en Deuteronomio 3:13, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Orgob, que se llama la tierra de gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Por supuesto, esto trae a colisión un tema difícil que al menos debemos mencionar con respecto a la destrucción de estos pueblos, aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con la nación, como lo podemos mirar ahí en Deuteronomio 2:20, 10 y 11. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado será tributario y te servirá. Si la gente no aceptaba esa oferta, a veces los israelitas entraban y los destruían, incluyendo a mujeres y niños. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, no dejamos ninguno. Dice Deuteronomio 2, 33 y 34. Algunos intentan eludir simplemente diciendo que estas historias no son ciertas. Sin embargo, debido a que creemos que lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Esa no es una opción viable para los adventistas del séptimo día. Por tanto, nos cabe plantearnos la difícil cuestión de estos incidentes. Leemos en Génesis 15 del 1 al 16. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conocerá que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas en la caída del sol se sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le dijo Dios en Génesis 15:16 y cómo arroja algo de luz sobre este tema difícil? Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No cabe duda de que muchos de estas naciones paganas eran personas sumamente brutales y crueles que justificadamente podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. Eso es cierto, y aunque Dios haya esperado pacientemente a que cambiaran sus caminos y ellos no cambiaron, esto todavía no altera la dura realidad sobre la matanza de todos, incluso de niños. Por supuesto, probablemente murieron muchos más niños en el diluvio que los que mataron los israelitas. El hecho es que por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto todo de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él a pesar de lo que no entendemos completamente. Leemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres también tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Y en San Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo nos ayudan estos versículos y muchos otros similares a aprender a confiar en el amor, la justicia y la bondad de Dios? Aun cuando vemos cosas que parecen difíciles de conciliar con este conocimiento de Dios. Y en el comentario leemos: Dios le dijo a los israelitas que las iniquidades de los amorreos no habían llegado todavía a su colmo, y la expulsión y exterminio no podía justificarse hasta que hubieran llenado la copa de su iniquidad. La idolatría y el pecado caracterizaban su conducta, pero la medida de su culpabilidad no era tal como para que pudieran ser entregados a la destrucción. En su amor y compasión, Dios iba a hacer
que brillara la luz sobre ellos en forma de rayos más nítidos. Les iba a dar la oportunidad de contemplar la obra de su maravilloso poder a fin de que no pudiera haber excusa para su conducta maligna. Así trata Dios a las naciones a través de un cierto periodo de pruebas, manifestada magnanimidad para con las naciones, las ciudades y los individuos, pero cuando es evidente que no recurrían a Él para que pudiesen tener vida, caen castigos sobre ellos. Llegó el tiempo cuando se descargó el castigo sobre los amorreos, y vendrá el tiempo cuando todos los transgresores de su ley sabrán que Dios de ninguna manera justifica al impío. Muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Afirma que tal cosa es contraria a su carácter benevolente, pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que él quiera con la obra de sus manos. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor: ¿por qué haces tú esto? No hay justicia en tu carácter. Él es un gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los había perseguido y hecho caer en la idolatría. Todo seguidor de Cristo encontrará la oportunidad de manifestar amabilidad y amor cristianos, y al hacerlo probará que es poseedor de la religión de Jesucristo. Esta religión nos enseña a ejercer paciencia y longanimidad cuando llegamos a ciertos lugares donde recibimos un trato duro e injusto. Como dice Primera de Pedro 3:9, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredarais bendición. Cuando Cristo fue maltratado, no devolvió mal por mal. Su religión trae con ella un espíritu manso y humilde. Se necesita constantemente de paciencia, bondad, abnegación y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la religión bíblica. Pero si la palabra de Dios se convierte en un principio permanente en nuestra vida, todo lo que hagamos, cada palabra, cada acto, por insignificante que sea, revelará que estamos sujetos a Jesucristo. Si la palabra de Dios es recibida en el corazón, vaciará el alma de suficiencia propia y de dependencia de sí mismo. Nuestras vidas serán un poder para el bien, porque el Espíritu Santo llenará nuestras mentes con las cosas de Dios. Claro que sí. ¿Sabes? Muchas veces nos preguntamos por qué ocurre el mal. Y es buena pregunta, ¿por qué Dios permite todo eso? Pero lo que nosotros no sabemos es que estamos en ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué quiere el mal? Destrucción. ¿Qué quiere el bien? Reconstrucción. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Génesis 6, dice que el corazón del hombre era de continuo al mal. Y Dios no quería eso, quería algo mejor. Y llamó a un hombre, a un buen predicador que fue Noé. Y predicó 120 años. 120 años. Ahora dime, ¿Dios era bueno o era malo? ¿Cómo era Dios? Le dio esa oportunidad. Sí. 120 años. Ahora, ¿cuánto tiempo le dio a los amorreos, a los amalecitas, a todas esas tribus? ¿Cuánto tiempo? 400 años. Ahora, ¿se te hacen poco? 400 años de gracia. Y la evidencia es interesante cuando nosotros miramos en Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a que saque a su pueblo. ¿Cuántos milagros hizo Dios enfrente de los ojos de Faraón, enfrente de los egipcios? Muchísimos. Ahora yo te pregunto, ¿se arrepintieron? ¿Se convirtieron? No. Ahora, cuando
Dios te ofrece la gracia, cuando Dios te ofrece su amor, cuando Dios te ofrece la salvación y tú no la quieres y yo no la quiero, ¿qué va a pasar? Desafortunadamente, ¿verdad? Para nosotros, porque Dios nos creó con libertad de elección. Y si tú no quieres nada con Dios, pues Él no te va a obligar. Solamente que va a ocurrir una cosa. Él va a quitar su protección. Esa protección que ahora tú y yo no miramos. Cuando tú y yo no queramos nada con Él, Él va a quitar esa protección. Y ahora estamos en las manos del enemigo. Es lo mismo que pasó ahí en Génesis 3. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ahora estaban en las manos del enemigo y eran instrumentos del enemigo. Dios no podía hacer nada al menos que ellos quisieran volver. Y es por eso que Él los llama y los busca. Sí, y hoy ocurre lo mismo. Sí, es triste, ¿no? Cuando miramos la historia, muchos me han preguntado, ¿por qué ahí habla de tantas muertes? Oh, es que lo malo un día se va a acabar, te guste o no te guste. No podría estar mezclado lo bueno con lo malo. Es por eso que Dios sacó a su pueblo de Egipto, porque ese era un pueblo que Dios llamaba para que predicara ese evangelio, para que viviera feliz, porque le había hecho la promesa a Abraham. Ahora, desafortunadamente también, el mal no solo pasó en los enemigos de Dios, que eran pueblos extraños, sino también en el pueblo que se llamaba de Dios, porque no quisieron confiar en su promesa. Muchas de las veces nosotros decimos que amamos a Dios solo cuando hay alimento en tu casa, cuando todo está bien, cuando tienes salud, cuando el dinero te alcanza. Pero, ¿qué pasa cuando te empieza a faltar el dinero? ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Qué pasa cuando estás solo en el hospital? Entonces empiezas a renegar. Y sabes, hoy en día muchos se han salido de la iglesia por eso. Muchos no quieren nada con Dios por lo mismo. Porque creen que alguna vez escucharon ese versículo de ahí de Malaquías 3:10, donde dice: trae todos los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces cuando se entregan a Jesús creen que se va a abrir la ventana en los cielos y va a caer todas esas bendiciones hasta que sobreabunde. Y están esperando las bendiciones, pero no quieren pasar también por las cosas negativas, por las cosas malas, que muchas de las veces son necesarias. ¿Para qué? Para saber dónde estamos y a dónde vamos y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Sí, nos gustan las cosas buenas, a todo mundo le encantan las cosas buenas, pero también habrán momentos difíciles porque, como te vuelvo a repetir, es una guerra. Dios quiere que tú seas feliz, que yo sea feliz y que viva feliz, pero el enemigo no quiere. Él quiere mirarme sufrir, quiere mirar llorar, quiere hacerme sentir que no valgo nada, que estoy solo, abandonado a mi suerte. Pero no es así. Y el pueblo de Israel no entendió. ¿Sabes? Miramos en la lección de ayer que ellos tuvieron miedo porque cuando estaban en Cades Barnea dijeron: ahí hay gigantes. ¿Quién peleaba las batallas? No eran ellos, era Dios. Y como ahora, aquí Moisés nos dice que Dios los condujo y derrotaron a todos los gigantes. Porque para Dios no existen los gigantes. Solo cuando nosotros tenemos miedo miramos gigantes. Sí, todo es imposible. Mira, el pueblo de Israel estaba en la batalla. Y ahí estaba el gigante, Goliat. Y ellos le tenían miedo. Allí estaban, pero no peleaban. Y este gigante miraba a David como algo insignificante. Y lo miró, que no llevaba ninguna arma, solamente llevaba una honda y 3 piedras. O probablemente 5 piedras. Y esa pequeña persona, que aún para el padre, para los hermanos, para el pueblo de Israel no significaba nada, pero para Dios era la cosa más valiosa. Ese David derrotó al gigante, porque él confiaba en Dios.
Entonces esos gigantes tú te los creas, tú te los imaginas y crees que no vas a poder. Sí, probablemente que estás pasando por momentos difíciles y dices, ya no puedo. Probablemente que hay problemas en tu matrimonio y tú dices, ya no puedo. Sí se puede. Probablemente el doctor te ha dicho que tu enfermedad no tiene cura y tú dices, ya no se puede. Desafortunadamente muchos estamos pasando por momentos difíciles. Solamente que son diferentes. Diferentes problemas, diferentes necesidades, diferente enfermedad. Pero ahora ahí está el asunto donde nosotros necesitamos confiar. Sí, confiar en la palabra de Dios, confiar en la promesa de Dios. Muchas naciones cayeron destruidas, pero no es porque Dios así lo haya querido. Ellos tuvieron su tiempo de gracia. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo a Babilonia, fueron 70 años. 70 años para que Babilonia pudiera arrepentirse y convertirse. Les dio la oportunidad. Cuando José estuvo también en la cárcel, estuvo en Egipto, tuvo oportunidad. Y esos 400 años tuvieron oportunidad todas las naciones. Mas sin embargo no se arrepintieron. Así como la historia que te conté al principio, este muchacho no quería nada con Dios, porque creía que ahí era feliz. Mas sin embargo, cuando le llegó el momento, cuando le llegó el tiempo, tenía que decidir salvarse o perderse. Tendría que decidir solucionar los problemas de la mano con Dios o estar solo y abandonado a su suerte. Y es por eso que leemos ahí en San Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, es como en San Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está seno al Padre. Él le ha dado a conocer. Y Jesús vino y habitó con toda la humanidad para que le conocieran. Hoy Dios nos da la oportunidad a nosotros también de conocerle. Qué tan grande es su amor y su misericordia. Llevamos tanto tiempo de gracia y también necesitamos decidir. Que Dios te bendiga y que tomes la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Muchas veces cuando pasamos por esos momentos difíciles, que nos sentimos solos y abandonados, hoy entendemos que no estamos solos, usted está con nosotros y nunca nos ha abandonado, Señor. Y es más, por favor, no nos abandone. Hay tanta enfermedad, hay tanto dolor, sufrimiento, que usted pueda llevar paz a esas familias, a esas personas que lo necesitan, Señor. Yo lo necesito, mi familia lo necesita. Yo sé que todo el mundo lo necesita, pero a veces nuestro orgullo es más fuerte y no queremos ceder. Por favor, transforme nuestra vida, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.